Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Jonier Leal asesinó a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y a la madre de ambos mientras se encontraban en estado de indefensión. Así lo aseguró la Fiscalía en el relato de la investigación de cómo ocurrió el doble crimen. Jonier Leal no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía e irá a juicio como presunto autor del doble homicidio. De ser hallado culpable, se expone a una pena de 43 a 50 años de cárcel. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con más de 3,2 millones de niños vacunados, comienza el regreso a las clases presenciales en el país. La vacunación de los menores va en un 50% según el reporte del Ministerio de Educación, que pide a padres de familia completar los esquemas de inmunización de sus hijos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Delincuentes armados entraron a un restaurante ubicado en Chapinero, en Bogotá, robaron a unos extranjeros. Los hechos se presentaron pasado el mediodía y a menos de una cuadra de una estación de policía. Los ladrones huyeron en motos. Las autoridades intentan establecer su paradero con el seguimiento por cámaras de seguridad. Con este ya son 2 robos en menos de una semana a restaurantes en la localidad de Chapinero. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Más de 80 millones de personas se encuentran bajo alerta de tormenta invernal en Estados Unidos, donde las fuertes nevadas ya dejaron a cerca de 200,000 hogares sin electricidad. Tonga sigue aislada del mundo tras la erupción de un volcán submarino que paralizó las comunicaciones de este pequeño país insular del Pacífico. Al menos 26 muertos deja un fuerte sismo en el oeste de Afganistán. Venezuela realiza un masivo despliegue de tropas en la frontera contra grupos terroristas colombianos. Corea del Norte lanza su 4º ensayo balístico en 2022 pese a presión de Estados Unidos. El submarino estadounidense USS Nevada, con capacidad para transportar decenas de ojivas nucleares, fue enviado en secreto a una base cercana a China. Arabia Saudita lanza ataques aéreos contra Yemen tras ataque con dron en Abu Dhabi que dejó 3 muertos. Los 10 hombres más ricos duplicaron su fortuna durante la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. La OCDE anticipa crecimiento por encima de lo previsto en Colombia. La variante Omicron llega a Pekín y obliga el confinamiento de un edificio con todos sus empleados y la suspensión de la venta de boletas para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la capital china. Habla en Pregunta Yamid, pareja sindicada de tráfico de influencias en la presidencia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Millones de estadounidenses están en alerta por una fuerte tormenta invernal que golpea el este de Estados Unidos. Cerca de 200,000 hogares se quedaron sin electricidad. Más de 80 millones de personas en todo el este de Estados Unidos están bajo alertas de tiempo invernal luego de que un enorme sistema de tormentas dejara su huella desde Florida hasta Maine, generando tornados, lluvia helada y fuertes nevadas en toda la región. El sitio web Power Outage US reveló que el domingo unas 235,000 personas se habían quedado sin electricidad, sin embargo la cifra se redujo a 190,000 este lunes. Además, reveló que los estados más afectados son Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Virginia Occidental y Pensilvania. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha pronosticado que la tormenta continuará su avance hacia el norte, dejando fuertes precipitaciones de nieve en los Apalaches centrales hasta llegar al sureste de Canadá este martes. El transporte también se ha visto gravemente perjudicado y una parte de la transitada autopista interestatal I-95 fue cerrada en Carolina del Norte. Además, unos 3,000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados y otros 4,000 fueron retrasados. Georgia, uno de los estados más afectados, fue declarado por su gobernador en estado de emergencia desde el viernes. Asimismo, Virginia y Carolina del Norte. Una potente erupción volcánica y un tsunami azotaron la isla de Tonga, que integra la Polinesia en el Pacífico. Hasta el momento se han reportado 3 víctimas fatales.
Un volcán submarino cerca de Tonga entró en erupción por tercera vez en 4 días, amenazando potencialmente la capacidad de los vuelos de vigilancia para evaluar el daño a la nación insular del Pacífico tras la potente erupción y el tsunami del sábado. El volcán Unga Tonga, situado en el sureste del Pacífico, entró en erupción el sábado por la noche hora local, produciendo un tsunami enviando cenizas a 30.000 metros de altura y generando una onda expansiva atmosférica que dio la vuelta al mundo. La erupción se escuchó en Alaska, a unos 8.000 kilómetros de distancia, mientras que una zona del tamaño de Nueva Inglaterra quedó cubierta por la columna de humo. La erupción, que ocurrió a 65 kilómetros al norte de la capital Nuku'alofa, ha dejado a Tonga sin electricidad y ha cortado las comunicaciones. Con las comunicaciones caídas, Australia y Nueva Zelanda enviaron vuelos para inspeccionar los daños. El posterior tsunami tuvo impacto incluso a 10.000 kilómetros en la costa de Perú, donde al menos 2 personas murieron tras ser arrastradas por las olas. Además, se conoció en las últimas horas que una mujer británica de 50 años murió al intentar rescatar a los perros que cuidaba en Tonga después de que sucediera la enorme erupción volcánica submarina. Pues veamos qué son los volcanes submarinos y cuáles son sus similitudes o diferencias respecto a los que conocemos más convencionalmente. Es bastante común que un volcán explosione sobre la superficie de la Tierra, como sucedió recientemente en La Palma, Islas Canarias, en España. Sin embargo, poco se conoce sobre las erupciones volcánicas que suceden dentro del océano. Al igual que los terrestres, los volcanes submarinos son fisuras que se ubican en la superficie de la Tierra, ubicadas en el fondo del océano, y no son perceptibles a simple vista. A pesar de estar cubiertos por agua, estos también pueden expulsar magma, además de vapores y gases. Los científicos estiman que hay miles de volcanes submarinos activos en todo el mundo, que expulsan aproximadamente el 75% de su magma anual. El tipo de volcán submarino y de erupción depende en gran medida de la profundidad a la que se encuentre. Las erupciones pueden ser esporádicas, como la del volcán en Tonga, que duró 8 minutos y pudo verse desde el espacio. La mayoría de estos volcanes se generan en zonas donde las placas oceánicas se separan, como en el caso de las islas hawaianas, que se producen por los conocidos puntos calientes, por donde sale el magma y la corteza terrestre se desplaza sobre él, creando nuevos volcanes. Al menos 26 muertos dejó un fuerte sismo que sacudió el oeste de Afganistán y provocó significativos daños materiales en esta nación, que es golpeada por una grave crisis humanitaria que empeoró con la llegada de los talibanes al poder. Afganistán suele ser escenario de terremotos, sobre todo en el macizo montañoso del Hindú Kush, cerca del límite entre las placas tectónicas índica y euroasiática. Pero el sismo de magnitud 5,3 que sacudió el oeste del país fue especialmente fatal, con decenas de muertos y heridos. El movimiento telúrico, que se sintió con especial fuerza en Cádiz, localidad de la occidental provincia de Badghis, donde las personas murieron cuando colapsaron sus viviendas y algunas de las víctimas son niños. A los daños provocados por el sismo se suma que Cádiz es una de las áreas más afectadas por la sequía y se ha beneficiado muy poco de las ayudas internacionales en los últimos 20 años. La emergencia golpea a Afganistán justo cuando esta nación atraviesa una grave crisis humanitaria que ha empeorado tras la llegada de los talibanes al poder, pues los países occidentales decidieron congelar cientos de millones de dólares en ayudas. Rusia dejó en claro su interés de instalar bases en Cuba y Venezuela, al asegurar que el Kremlin constantemente estudia diferentes opciones para garantizar su seguridad, y agregar que tiene derecho a tener bases en otros países, tal como las tiene Estados Unidos en países que también son soberanos. El gobierno de Vladimir Putin reafirmó que podría desplegar misiles en la región mientras crecen sus tensiones con la OTAN y Occidente por una posible invasión rusa en Ucrania. Y aunque el Kremlin no desmintió ni confirmó que Moscú valore comenzar la instalación de bases en Cuba y Venezuela, sí dejó en claro que Rusia siempre está evaluando diferentes opciones para garantizar su propia seguridad. Уже Дмитрий Песков изложил нашу позицию на сей счет. Могу только дополнительно предположить, вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб y разведывательных. Además, ante cualquier decisión sobre la posible instalación de bases militares en Latinoamérica, el gobierno ruso reiteró que no se puede olvidar que se habla de países soberanos y esto siempre será tenido en cuenta.
Rusia asegura que tiene derecho a tener bases en otros países como las tiene Estados Unidos, nación que advirtió que responderá de forma decisiva si Moscú despliega misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba. La Fuerza Armada de Venezuela realizó un masivo despliegue de sus tropas en la frontera con Colombia para protegerse de los llamados grupos Tancol y ante una posible respuesta de las FARC en la zona. En las últimas horas, el estado venezolano de Apure fue objeto de un intenso despliegue militar de tropas muy cerca de la frontera con Colombia. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, aseguró que el ejército venezolano se moviliza contra los llamados grupos Tancol o terroristas narcotraficantes colombianos ante una posible respuesta de las FARC. Cumpliendo órdenes de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general Vladimir Padrino, la FANB luchará contra los grupos Tancol en cualquiera de sus formas, llámese como se llamen, independencia o nada. Toda esta movilización del personal militar es cercana a la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos. Corea del Norte realizó su cuarto ensayo balístico en lo que va del 2022. Esta vez fue con 2 misiles que cayeron en el mar de Japón. Aumentan las tensiones en la región. El hecho se da luego de que Estados Unidos le exigiera a Pyongyang que cese sus actividades ilegales y desestabilizadoras. El régimen de Kim Jong-un ya advirtió que jamás renunciará a su derecho a defenderse y no ha dejado de intensificar su arsenal armamentístico y nuclear. Y así lo dejó en evidencia con el que sería el cuarto ensayo balístico realizado por Pyongyang en lo poco que lleva el 2022, según denunciaron desde Corea del Sur, que estiman que los proyectiles lanzados fueron activados desde un aeropuerto de la capital norcoreana. Los misiles fueron enviados desde el oeste del país y en dirección al este hacia el mar de Japón, alcanzando una altitud máxima de aproximadamente 50 kilómetros y volando unos 300 kilómetros antes de caer. Aunque en esta ocasión Corea del Norte parece haber probado al menos 2 cohetes de corto alcance, en sus anteriores intentos confirmó el lanzamiento de misiles hipersónicos con el objetivo de responder de manera más fuerte a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, nación que reclamó a Pyongyang que cese sus actividades ilegales y desestabilizadoras mientras instó a que acepte su oferta de diálogo sin condiciones. Estados Unidos envió en secreto una de sus armas más poderosas a una base cercana a China, en medio del agravamiento de las tensiones en el Pacífico Occidental, donde Pekín busca consolidar su influencia y tras las últimas pruebas de misiles de Corea del Norte. Se trata del submarino nuclear USS Nevada, el cual tiene capacidad para transportar 24 misiles balísticos y docenas de ojivas nucleares sin ser detectado. En una operación inusual, la Marina de Estados Unidos desplegó una de las armas más poderosas de su arsenal, que hizo una rara escala en el puerto de Guam durante el fin de semana, enviando un mensaje a aliados y enemigos en medio de las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico. Se trata del USS Nevada, un submarino de propulsión nuclear de clase Ohio que tiene capacidad para transportar 24 misiles balísticos y docenas de ojivas nucleares sin ser detectado. Esta es la primera visita de un submarino de misiles balísticos a Guam desde 2016 y solo la segunda visita anunciada desde la década de 1980. Existen 14 submarinos de este tipo y sus movimientos suelen ser clasificados como secreto militar mientras pasan meses bajo el agua sin que se revele su posición. Además, estos tienen una clara superioridad a los submarinos balísticos de China, nación que tiene a uno de estos boomers estadounidenses a las puertas de su territorio. Rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron un ataque a los Emiratos Árabes Unidos que dejó como saldo 4 personas muertas. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el ataque con drones y misiles al aeropuerto de Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y la cercana zona industrial de Musafa. Así lo confirmó en un discurso televisado Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, quienes la semana pasada habían amenazado a Emiratos Árabes por apoyar a una fuerza paramilitar en Yemen. Los hutíes en Sana confirmaron los ataques y confirmaron la muerte de 4 civiles y al menos otros 5 resultaron heridos después de que los ataques aéreos golpearon barrios residenciales de la ciudad. Los equipos de búsqueda y rescate están buscando supervivientes bajo los escombros de los edificios destruidos.
De acuerdo a la ONG humanitaria de lucha contra el hambre Oxfam, 10 de las personas más ricas del mundo se volvieron doblemente ricas durante la pandemia, mientras el resto del mundo vio cómo sus ingresos cayeron. A través de su informe Las desigualdades matan, la Organización Internacional de Lucha contra la Pobreza, Oxfam, denuncia que los 10 hombres más ricos del mundo han doblado sus fortunas durante la pandemia, mientras que un 99% de la humanidad ha visto caer sus ingresos y 160 millones de personas más cayeron en la pobreza. El conjunto de los millonarios globales ha aumentado su fortuna en unos 5 billones de dólares, el mayor incremento registrado, y en Latinoamérica la riqueza de los multimillonarios aumentó en un 52%. If one were to tax the 10 wealthiest people, the 10 billionaires, on the profits made during the pandemic at 99%, which is a very high amount of course, we would be able to pay for vaccines for the whole world, have health systems for everyone. Oxfam afirma que la desigualdad económica y social contribuye a la muerte de al menos 21.000 personas cada día o una cada 4 segundos, por falta de acceso a la sanidad, por estar expuestas a violencia de género, por el hambre o por la crisis climática. Según el informe, numerosos gobiernos están alimentando esta crisis de desigualdad al conceder enormes beneficios fiscales a las grandes empresas y las personas ricas, mientras siguen sin financiar adecuadamente servicios públicos básicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anticipó que la economía de Colombia crecerá más de lo previsto. La OCDE sigue recibiendo señales de un crecimiento económico por encima de lo previsto a largo plazo en Colombia, México y Chile, aunque en estos dos últimos países se podría haber tocado techo. La OCDE publicó los indicadores compuestos avanzados de diciembre que, como venía sucediendo en los meses precedentes, bajaron ligeramente para Chile y para México. Con 101,97 puntos, Colombia marcó uno de los valores más elevados de los miembros de la organización. Esos indicadores que señalan por anticipado inflexiones en el ciclo económico se quedaron en cualquier caso netamente por encima del nivel 100 que marca la tendencia de largo plazo. No obstante, la OCDE señala que el crecimiento de las principales economías comenzará a ser moderado, esto después de haber tocado techo tras el repunte de la más profunda crisis económica en 2020. En Beijing, China, las autoridades endurecieron los controles de entrada a la ciudad tras reportarse un contagio de COVID-19 con la variante Omicron. Beijing endureció los controles de entrada a la ciudad tras hallar un contagio por transmisión local de la variante Omicron del coronavirus a poco más de 2 semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china. Un edificio en el oeste de la ciudad fue sellado y todos los que estaban dentro están sujetos a pruebas obligatorias de COVID-19 luego de que una empleada diera positivo. Según datos de vigilancia detallados recopilados por las autoridades, la mujer infectada con Omicron no había estado en contacto con ningún caso confirmado y no había salido de la capital en los últimos 14 días, lo que genera temores de que la variante ya se esté propagando en la comunidad. Quienes entren a Beijing desde otros puntos de China deben someterse a un test en las 72 horas posteriores a su llegada a la ciudad, además de presentar una prueba negativa en las 48 horas previas al viaje. Esta normativa estará vigente desde el próximo 22 de enero hasta finales de marzo. Las entradas para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing no se venderán al público en general, esto debido a la pandemia del COVID-19. Así lo anunció el comité organizador del evento deportivo. Teniendo en cuenta la sombría y compleja situación de la prevención y el control de la pandemia en territorio chino, se tuvo que tomar una radical determinación a menos de 2 semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los organizadores de la gesta deportiva tuvieron que cancelar la venta de entradas al público general después de que se confirmaron en la capital china los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. Dada la situación actual de la pandemia de COVID-19, con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores, se decidió que las entradas ya no se vendan, sino que formen parte de un programa adaptado que invitará a grupos de espectadores a estar presentes in situ durante los Juegos. Ahora los organizadores solo se limitarán a repartir la entrada entre autoridades y personal autorizado, teniendo en cuenta además que los asistentes a las competiciones deberán respetar unas estrictas medidas de seguridad tanto antes como después de las citas deportivas. El presentador de noticias mexicano Leonardo Schwebel estalló al aire en contra de los movimientos antivacunas y a los gritos les exigió que al menos se pongan el maldito tapabocas y dejarse de fregaderas.
Mientras estaba en su programa El Pulso de Telediario Guadalajara, Leonardo Shevell perdió los estribos en pleno directo cuando se refirió a los antivacunas de manera despectiva, e incluso a los gritos les exigió el uso de tapabocas. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. La explosión del presentador se hizo viral y aunque generó opiniones a favor y en contra, el profesional aseguró que no se puede estar esperando que se mejore si no se cambia la estrategia, cuando en México fue la peor semana en cuanto a contagios desde que empezó la pandemia. Muy buenas noches. La Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría están investigando el supuesto tráfico de influencias que habría cometido el doctor Andrés Mallorquín, quien se desempeñaba como asesor de la doctora María Paula Correa, la actual jefa de gabinete del presidente Duque. Al doctor Mallorquín lo acusan de haber utilizado su cargo para obtener contratos para su esposa compañera Karen Báquiro. Los dos son nuestros invitados de esta noche. A ver, doctor Andrés, ¿cómo resumiría usted lo que está pasando frente al escándalo que conoce el país? Yamil, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes que nos escuchan, para Colombia en general. Primero, pedir perdón. Yo, presidente de la República, a la jefa de gabinete, al doctor Víctor Muñoz, por mi actuación los he hecho pasar un mal rato y que seguro pues no es como el deseo de un equipo de trabajo que ha querido trabajar por el país. Yo definiría esto como un tsunami, la verdad, como una hecatombe que nos ha venido sobre la vida de dos profesionales, dos pelados que se han formado de pata al piso y que han querido pues salir adelante y pues tratando de desorientar todo esto, de darle la cara al país y de responder a la opinión pública lo que pueda responder. Pero a ver, Andrés, ¿son ciertos o son falsos, según usted, los cargos que se le han hecho en el sentido de que utilizó su cargo en la presidencia de la República para obtener contratos para su compañera? Yo no he recomendado a mi esposa, durante el ejercicio de mi cargo antes, yo siempre la he recomendado a ella porque es una persona absolutamente berraca y que sé que me va a hacer quedar bien. Pero digamos que durante mi trabajo en presidencia siempre busqué respetarla a ella y que ella pudiese hacer su trabajo. Pero la acusación central que a usted se le hace, doctor Andrés, es que utilizó información como funcionario público, trabajando con la doctora Correa, para beneficiar a su esposa. Digamos que una cosa es la información pública que se pueda producir en el Congreso, se pueda, compartir, que es pública, que hay un trabajo de fondo para poderla construir. Otra muy distinta es que haya información privilegiada que yo haya pasado a mi esposa y que con ocasión de eso ya se hubiese beneficiado de alguna manera. Que con total y absoluta certeza le puedo decir hoy que yo en ningún momento tomé información clasificada y se la he pasado a ella, que ella pues se beneficie de ella. Pero mire, doctor Andrés, según el diario El Tiempo, los documentos que usted distribuía para buscar contratos para su esposa tenían logos de la presidencia y de la empresa que usted compartía con su esposa. Digamos que hay es que aquí hay que diferenciar.
Contexto de la información, había unos materiales que producía mi esposa, absolutamente información pública, que refieren los resúmenes de lo que aconteció en el Congreso, resumen ejecutivo que se programaba para la siguiente semana. Hacía su actividad y ella tenía, digamos, esa información hacia mis informes, digamos, utilizando la forma del trabajo. Yo también resumía mi trabajo y programaba para la siguiente, donde se especificaba la información clasificada. Esa información clasificada jamás salió del gobierno nacional. La información iba, pues digamos, para la jefe y para los que estaban, pues para la doctora María Paula, que son los que les convenía tener esa información. Fuera jamás envió, digamos, información clasificada o que estuviera fuera de orden, no fuera pública, me refiero. No, pero a ver, perdón, doctor Yorkin. Usted admite que sí entregó documentos donde aparecía el logo de la Presidencia de la República y el logo Link Consultores SAS. ¿Eso es así? Materiales distintos. Es que lo que se hacía en ese momento en Link era, en eso mi esposa producía unas piezas de resúmenes de ley que eran públicas. Jamás se mezcló entre lo que hiciera, digamos, Presidencia y Link. Jamás, digamos, teníamos punto de esa información en conjunto. Digamos que yo lo hacía, el envío a las personas que se lo compartía, vía como por de buena información fe, de interés, información porque es pública. pues porque es una información que dice, pues para ayudarle a su trabajo. Digamos que mire, aquí fue lo que pasó la semana pasada y esto es lo que se programa la siguiente. Y puedo dar certezas que jamás mezclé la información y entonces la información clasificada que había hecho para el gobierno la filtré o la usé para darle a otras personas. Pero usted tiene conciencia de que eso es indebido. Usted era funcionario público y utilizaba el logo de la Presidencia y en el mismo documento colocaba el logo de una empresa privada que era la de su esposa. Eso no es casi un delito. Es que aquí hay una imprecisión. Nunca en el mismo documento. No es cierto, digamos, la mezcla, nunca se mezcló información del logo de Link, logo de Presidencia. No, eso es abiertamente ilegal. Digamos que lo que se hacía pues era un gesto de apoyo, de colegaje, de trabajo conjunto, en compartirle un resumen que encontraba, pues que se compartía y pues que las cosas se permitieran pues para el provecho de todos, pero jamás entonces llegar a algo puntual de Presidencia, ni más faltar. Pero a ver, doctor Mallorquín, la parlamentaria Paola Holguín, que es del Centro Democrático, además, dijo que ella conoció un documento donde aparecían dos logos, el de la Presidencia y el de su empresa privada. No, estimado Yamil, no es así. Ella lo que dijo, según entiendo, porque la verdad no he podido revisar detalladamente lo que han dicho, que compartía información general. Esa información venía con el logo de Link. Efectivamente yo a ella le compartí en unas ocasiones información, pues los resúmenes. Son los resúmenes generales que pasaban y lo que se programaba para la siguiente semana. Yo nunca tenía logos de Presidencia, nada que tiene que ver lo uno con lo otro. Pero entonces, el doctor Mallorquín, usted niega que recomendó, que hizo varias recomendaciones a favor de su esposa. Es que digamos que hablar entre varias informaciones
generalizar es muy complicado. Yo, digamos que no recomendaba a mi esposa mientras fui funcionario público. Hay un par de diálogos cuales pues se va compartiendo que mi esposa, qué hacía mi esposa, cuál era la actividad de mi esposa. Y en el caso del señor alcalde, pues hombre, ahí sí, pues digamos, en todo esto tampoco quiero decir que jamás nunca se hizo nada. Pues digamos que yo también tengo que pedir perdón y lo repito, perdón. Digamos que yo no estoy aquí diciendo que soy impoluto como el presidente Duque, ni más faltaba. Pues yo sencillamente he tratado de tener control, de tener cuidado y pues tengo que verificar una a una de las afirmaciones que se han venido presentando. Yo, en mi entender, yo no les recomendaba a mi esposa muchísimo mientras fue funcionario, pues hablaba de ella, de su actividad, digamos, profesional era esa. Pero de ahí a que estar a mi cargo para que entonces constreñir o hacer algún tipo de gestión o algo para que la contrataran, yo estoy como muy lejano de eso. Pero mire, doctor Mallorquín, son demasiados los testimonios que hay que confirman que usted sí recomendó, siendo funcionario público, a su esposa. Lo dijo el ministro de Justicia, lo dijo el ministro del ministro de Deportes, lo dijo el alcalde de Cartagena. Son muchísimos los funcionarios que confirmaron que usted distribuyó las hojas de vida de su esposa y que intervino para que la nombraran y la contrataran. ¿Todo lo que ellos han dicho es inexacto? No, yo no, digamos que yo no puedo hablar de esa manera. Digamos, en cada caso, yo segundo que recuerdo y leí en un artículo fue que en el caso del Ministerio de Justicia, el ministro, si no estoy mal, dijo que no tenía idea de cómo llegó esa hoja de vida o esa recomendación. El caso del deporte habló de una conversación que se tuvo en Palacio. El caso del alcalde de Cartagena, pues digamos que pues también hace parte de objetos de investigación por parte de las autoridades, digamos, en qué contexto, modo y lugar. Yo la verdad pues perdí como el celular. No, hay que ser muy concretos. La verdad, muchos de esos ante tanta información se iba eliminando. Yo quisiera entender tipos de tiempo y lugar. Pues nosotros también en su momento, cuando estaba fuera de presidencia, pues estaba mucho con bases de datos y compartiendo información para hacernos ver. Entonces, digamos que decir que entonces alguien está mal, pues no. Ya tendría que entrar a explicar. Entonces, pero a ver, cuando la doctora María Paula Correa tuvo la información escandalosa sobre la supuesta intervención suya en favor de su esposa, fulminantemente lo destituyó. ¿Usted cree que fue injusta su destitución? ¿Que la doctora Correa no tenía suficiente información para haber tomado esa decisión? Yo creo que pues yo en su lugar hubiese hecho lo mismo. Que cuando esos cargos pues tienen tanta responsabilidad política, yo en mi cargo hacía muchas actividades técnicas, pero ante tanta, pues todo este mare magnum, 7 días de dificultad, yo hubiese hecho lo mismo, la verdad. Yo no juzgo en nada la actuación de la doctora Correa. ¿Por qué su esposa, durante los meses de su gestión, obtuvo 25 contratos con 12 entidades públicas por más de 1.200 millones de pesos? ¿Usted tiene ahí a su esposa? Acá está conmigo. Sí, señor. Doctora Karen,
¿Cómo es Buenas noches, cómo es la historia doctor Yamil. de los contactos que usted obtuvo? Sí, señor, por supuesto. ¿Cómo le va, Karen? Bien, muchas gracias. Primero, y antes de iniciar mi intervención... Pero, ¿sí? Y antes de iniciar mi intervención o responder a su inquietud, en el mismo término de Andrés, pues yo quiero también expresar perdón a todas y cada una de las personas que confiaron y me dieron la oportunidad de trabajar, confiaron en mí, en mi trabajo, en lo que soy. Desafortunadamente por todas estas situaciones, por mis actos, a lo mejor por los hechos que se han venido presentando, están ahora metidas en situaciones tal vez no deseables o que no esperaban. Primero que todo, ofrezco sentido perdón. Segundo, y frente a lo que usted me está indicando de los 25 contratos, voy a comentarle lo siguiente y de pronto contextualizarlo un poco. Esto sí no se ha hablado en medios, y es que Andrés, antes de ser funcionario de la Presidencia de la República, funcionario público en 2019, octubre, yo ya para esa fecha tenía 2 contratos con el Fondo Nacional del Partido Conservador Colombiano. Inició en febrero de 2019, segundo con la Agencia de Desarrollo Rural, que inició en septiembre de 2019. Es importante dar esa precisión porque se ha entendido en los medios o se ha dado a entender que mi esposo entró a la presidencia y yo ya me volví la super mega contratista. Pues a causa de los super mega contratos, pues me enriquecí. Pues no es tan así, por las razones que le estoy presentando. Comentarle que en el ejercicio del Congreso de la República, y algo que lo aprendí mucho con la experiencia, si usted quiere buscar una oportunidad, pues tiene que darse a conocer. ¿Cómo se va a conocer? Pues con trabajo de otra. Cara bonita no lo hace. Usted remite información en tiempo, si usted remite información relevante, si usted le muestra de pronto los perfiles de los congresistas que están en una comisión a la cual se va a enfrentar a un debate de control político, que eso ayuda bastante. En ese sentido, pues a medida, y también quiero acá dar una precisión, porque los contratos, los 25 o 26 contratos, fueron ejecutados desde la vez que Andrés se consolidó como un servidor público. Los contratos se fueron consiguiendo a medida que transcurrió el tiempo, y era el tiempo en el que yo cosechaba información. Mire, doc, mire, señora, mire, sembraba. A medida pues que ellos fueron viendo la necesidad de tener una persona que estuviera allí, escuchando, viendo, dándole más o menos, pues ellos pues decidieron iniciar a contratar conmigo. En ningún momento pues el contrato fue, o las discusiones contractuales y lo han dicho muchos de mis supervisores, que yo entregaba mi trabajo con eficiencia, lo entregaba en tiempo, me esforzaba por hacerlo muy bien, porque para mí eso realmente es lo importante, hacer las cosas a conciencia, hacerlas bien. Eso es lo que tengo para decir, doctor Yamil. Pero, a ver, mire, doctora Karen, desgraciadamente el tiempo por hoy se nos ha agotado, pero quisiera seguir conversando con usted para transmitir mañana. Y queda pendiente la siguiente pregunta. Miren, si eso es así, ¿por qué usted en un contrato que firmó con el ICETEX dijo que no tenía pareja y dejó vacía la casilla donde se le preguntaba si intereses personales de su cónyuge son susceptibles de generarle un conflicto de intereses? Y usted ahí no respondió nada. Seguimos entonces, espero su respuesta y comenzamos a transmitirla, a grabarla ahora y la transmitiremos mañana, doctora Karen. ¿Le parece? Sí, señor. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes. Mañana continuamos con esta entrevista con el doctor Andrés Mallorquín y su esposa, la doctora Karen Vaquero. Los invitamos por ahora a continuar aquí en Noticentro 1. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que las clases de deportes y de banda sean canceladas en casi todas las escuelas del país.
Como parte de sus orientaciones actualizadas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejaron a las escuelas que cancelen o realicen de manera virtual las actividades deportivas y extraescolares de alto riesgo cuando una comunidad tenga una tasa de transmisión alta de COVID-19. Más del 99% de los condados de Estados Unidos experimentan actualmente una alta transmisión. Los CDC ponen el fútbol y la lucha libre como ejemplos de deportes de alto riesgo y dicen que las actividades extraescolares de alto riesgo son aquellas en las que se produce un aumento de la exhalación, como las actividades que implican cantar, gritar, la banda o el ejercicio, especialmente cuando se realizan en interiores. A pesar de las recomendaciones, no se conoce de ninguna escuela que haya cancelado tales actividades, las que consideran importantes para la salud mental de los estudiantes. La Unión Europea sacó a Argentina, a Australia y a Canadá de su lista de países a cuyos ciudadanos no se deberían aplicar restricciones de viaje para entrar a los 27 países de la Unión con motivo de la pandemia del coronavirus. La Unión Europea decidió remover a Argentina de la lista de países desde los que se podía viajar sin restricciones. Según un comunicado, tras una revisión en el marco del levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la Unión Europea, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista. Pese a esa recomendación, cada Estado miembro es competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene o no el veto. Los criterios para decidir los terceros países a los que se deben levantar la actual restricción de viaje incluyen la situación epidemiológica y la respuesta general al COVID-19, así como la fiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles. A partir de febrero, Austria impondrá la vacunación obligatoria contra el COVID-19 a las personas mayores de 18 años. Habrá multas en euros equivalentes hasta $2.700 por año para quienes no se inmunicen. Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus. Todas las personas mayores de 18 años que vivan en Austria deben vacunarse contra el COVID-19. Algunos grupos de personas están exentos, como las embarazadas, las personas recuperadas de una infección por COVID-19 y las personas que no pueden vacunarse sin poner en peligro su salud. Según el canciller Karl Nehammer, no se impondrán multas durante la fase inicial. A partir del 15 de marzo, las autoridades empezarán a comprobar si la gente cumple la nueva ley, por ejemplo, examinando su estado de vacunación en los controles de tráfico. Las personas se enfrentan a multas de hasta 600 euros si no poseen un certificado de vacunación o una exención. Noticentro 1, CMI. Macabros detalles del asesinato de Mauricio Leal y de su madre revela la Fiscalía. Acusa a Jonier Leal del doble homicidio y de haber alterado escena del crimen. Acusado no acepta cargos y dice que jamás habría atentado contra su madre y su hermano. Se revela que lujosos bienes de Mauricio Leal fueron pagados en efectivo. Alerta por alza del 35% en útiles escolares. Niños regresaron a clases. 3.200.000 están vacunados y otros 3 millones no lo están. Comienza retorno a la presencialidad en universidades privadas. Alarma en Cali por COVID. 6 de cada 10 pacientes en UCI mueren. Contraloría investiga detrimento por 3.900 millones de pesos en Hospital de Corferias. Se agita caso Zuluaga. Centro Democrático se siente maltratado, dice el candidato. Desplazamiento de reincorporados de las antiguas FARC por violencia en Arauca. Asesinado niño indígena en el Cauca. Robo a franceses a plena luz del día en restaurante del norte de Bogotá. Ladrón roba supermercado por una pared. Mujer le da paliza al ladrón que intentó robarle el celular. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Jonier Leal asesinó a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y a la madre de ambos mientras estos se encontraban en estado de indefensión. Así lo aseguró la Fiscalía durante el relato de cómo ocurrió el doble crimen. El hombre no aceptó los cargos y podría enfrentar hasta 50 años de cárcel. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y ocultamiento de pruebas a Jonier Leal por el presunto asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su madre Marleny Hernández. De acuerdo con la Fiscalía, Jonier Leal asesinó primero a su madre, propinándole una puñalada mientras ésta se encontraba dormida. Bajó de su habitación al cuarto donde se encontraba Marleny Hernández y descargó, y con tanta fuerza que con una sola puñalada que le llegó hasta la columna, acabó con la vida. Luego subió a la habitación de su hermano, lo obligó a tomarse un medicamento llamado Zopiclona que tiene efectos hipnóticos y sedantes. Posteriormente, dice la Fiscalía, Jonier golpeó a su hermano Mauricio Leal, lo obligó a escribir la carta de suicidio y le propinó después varias heridas profundas con un cuchillo. La Fiscalía señala que después del doble crimen, con sangre fría, Jonier Leal llevó a su mamá al cuarto de su hermano y la acomodó junto a él en la cama. Con sangre fría, su señoría, el cuerpo de su madre. ¿Para qué? Para acomodarla en la habitación de su hermano Mauricio, con la mala fortuna que entre las escaleras se queda una gota de sangre de Marleny Hernández Tobar. Luego limpió la escena usando guantes y elementos de aseo que fueron hallados por los investigadores en la terraza de la vivienda. Los peritos que analizaron la escena del crimen encontraron manchas de sangre en la habitación de la señora Marleny Hernández, una mancha de sangre en un escalón que conducía a la habitación de Mauricio Leal, sangre también en el sifón de la ducha que usaba Jonier y una toalla también con sangre de una de las víctimas. El fiscal del caso señaló que este doble homicidio fue motivado por intereses económicos. No existió distinta persona quien acabó con la vida por un interés económico de tu señora madre y de Mauricio Leal Hernández. Jonier Leal no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el presunto homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre Marleny Hernández. Ahora se expone a un juicio y, de ser hallado culpable, la pena podría estar entre los 45 y los 50 años de cárcel. Señora juez, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Noticentro 1 CMI realizó un recorrido por las propiedades del asesinado estilista Mauricio Leal, ya que la Fiscalía General de la Nación decidió interponer extinción de dominio en estas. Leal habría pagado lujosos bienes e inmuebles en efectivo, por lo que investigan si hubo lavado de activos. Estos eran los bienes de Mauricio Leal, a los que la Fiscalía les impuso extinción del derecho de dominio, medidas cautelares excepcionales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Fuentes le contaron a este noticiero que en su mayoría los pagos de los predios, Mauricio Leal los hacía en efectivo. El principal espacio y segundo hogar de Mauricio Leal era este predio ubicado en el norte de Bogotá, justo en la calle 81 con carrera 1262. Aquí pasaba gran parte de su tiempo, fue su lugar favorito y donde se desempeñó como estilista gran parte de su vida. Muy conocido en el gremio, sus clientas por lo general mujeres de la farándula nacional. Luego compró una lujosa vivienda ubicada en el kilómetro 6 de la vía La Calera, en zona rural de Cundinamarca. El exclusivo condominio se nombra Arboreto, tiene varios anillos de seguridad y está ubicado en una zona estrato 6. Por dentro es todo un lujo. Imágenes conocidas por Noticentro 1 CMI dejan ver esta mansión donde vivía Mauricio y su mamá. La sala comedor, la cocina, el cuarto de ropa, la habitación de su colaboradora, un salón de 11, la habitación de su mamá, la habitación donde él dormía y el espacio de masaje, su preferido de los fines de semana, están registrados en este video.
CMI también llegó hasta el municipio de Cajicá por la salida norte de Bogotá, en este lugar conocido como Sabana Park y donde funciona un hotel y diferentes comercios de alto prestigio, está ubicada otra peluquería que era de Mauricio, un proyecto que desarrolló con otros 2 socios. Así está hoy esta peluquería que nunca estuvo abierta al público. Evidenciamos que ya estaba todo listo para que entrara en operación. Muebles finos, lujosos espejos, una zona de masajes en un segundo piso fue parte de la inversión. En medio de nuestra visita a este lugar nos encontramos a un grupo de agentes del CTI de la Fiscalía. Ellos adelantaban el proceso de extinción de dominio de este costoso local comercial. La Fiscalía encontró además una cuenta de ahorros con más de 1.600 millones de pesos, dinero que habría entrado en efectivo a una cuenta de sociedad. Los bienes antes mencionados estarían evaluados en 4.022 millones de pesos. El de Bogotá, el de La Calera y el de Cajicá, todos a nombre de Mauricio Leal Hernández. Fenalco Bogotá advirtió sobre un incremento del 35% en los precios de los útiles escolares con el regreso a clases. El 24 de enero regresa la presencialidad en los colegios de Bogotá y con ella la preocupación por el incremento en los útiles escolares, que según Fenalco podría ser del 35%. Vamos a tener incrementos en los precios de los útiles escolares por la escasez de materiales que se están dando en algunos países, además por la crisis de los contenedores. Un sondeo de Fenalco Bogotá reveló que los fabricantes y comercializadores de estos artículos están en alerta por el desabastecimiento y altos costos en materias primas y productos importados, especialmente en cuadernos, carpetas, resmas y marcadores. Esperamos pues que esta reactivación económica se pueda ver en este sector tan importante que genera en las temporadas escolares más de 13.000 empleos directos. Y es que la temporada escolar de enero representa el 80% de las ventas en el sector. En promedio, el regreso a clases le puede costar a una familia 400.000 pesos. Con la mitad de los menores de 3 a 11 años vacunados contra el COVID, se reanudaron las clases presenciales en los colegios. Más de 3.2 millones de niños han recibido al menos una dosis. Ante la variante Omicron, los colegios adoptaron medidas. Las clases presenciales en los colegios comenzaron a reanudarse con varios desafíos, entre ellos recuperar el nivel académico y la parte afectiva de los estudiantes. Hemos tenido que trabajar muchísimo con los psicólogos para poder superar esa etapa de aislamiento que tuvieron los niños. ¿Qué pasa si un niño resulta contagiado ahora que está circulando la nueva variante? Un niño llega de pronto con síntomas e inmediatamente lo aislamos, llamamos a la familia, decimos que pudo haber pasado y la familia viene por él. Alumnos y padres de familia coinciden en la urgencia de la presencialidad. Y poder compartir cara a cara es bastante importante para uno, los jóvenes más que todo. El estar encerrados y el estar todo el tiempo frente a una pantalla no es lo mismo que estar de nuevo en un aula. El gobierno reporta un total de 3.233.000 niños vacunados contra el COVID entre 3 a 11 años e insiste en ponerles los refuerzos. Así que estaremos activando directamente en puestos de las instituciones educativas para que el esquema se complete a nivel de los niños y de padres de familia. Niños ya vamos en el 50% del porcentaje de vacunación. Y tal como estaba previsto en el calendario escolar, la reapertura de colegios va a continuar gradualmente en distintas regiones del país en las próximas 2 semanas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Las universidades privadas inician esta semana el retorno a clases presenciales. Se espera que más de 2.400.000 estudiantes retornen tras casi 2 años de educación virtual. En algunas universidades privadas como el Externado de Bogotá, el regreso a clases presenciales se convirtió en una verdadera fiesta. Conscientes de los riesgos por la circulación de la variante Omicron, se ajustaron las medidas de bioseguridad. Con todos los protocolos de bioseguridad. He insistido en decir que la educación es el proceso que requiere mayor presencialidad. Colombia es uno de los países que más tiempo tuvo cerradas sus aulas para los estudiantes. Tenemos que superar ese desafío en medio de inmensas vicisitudes. Según datos de la Asociación de Universidades ASCUN, en el país hay unos 2,4 millones de estudiantes universitarios en 298 instituciones de educación superior. Colombia tuvo en las últimas 24 horas una leve reducción en los contagios diarios reportados por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia.
Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 24.272 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron en los laboratorios del país 100.800 muestras. Los casos activos subieron a 159.548. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 134 víctimas. El total de muertes por COVID-19 en Colombia, 132.130 fallecidos. Recuperados aumentaron con otros 37.661. La cifra total de recuperados llega entonces en Colombia a 5.258.204 recuperados. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El viernes, 34.923 contagios, 106 fallecidos. El sábado, 35.575 contagios, 129 fallecidos. Ayer, 32.317 contagios, 136 fallecidos. Hoy, 24.272 contagios, 134 fallecidos. En Cali hay alerta por el aumento de muertes de pacientes contagiados con COVID-19 que permanecían en unidades de cuidados intensivos. 6 de cada 10 pacientes están muriendo por COVID-19 en unidades de cuidado intensivo. En su mayoría son aquellos que se negaron a la vacuna y según las autoridades de salud no se descarta la posibilidad de una variante diferente a la Omicron que esté circulando en el Valle del Cauca. Si fuera Omicron deberíamos estar subiendo ya a lo máximo del pico y empezar a descender porque se supone que dura 4 semanas, pero no es lo que estamos observando. Muy probablemente tenemos algo más que Omicron y por eso tenemos tanta complicación y tantos porcentaje de personas fallecidas. Ante este panorama, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso que el gobierno nacional ordene la inmunización obligatoria para un grupo poblacional. Llegar a la obligatoriedad si se trata de grupos poblacionales altamente expuestos o con factores de riesgo donde el virus puede poner su vida. De 1.143 camas UCI habilitadas en el departamento, más del 73% están ocupadas. Entre tanto, en Medellín, las muertes por coronavirus van en aumento en los últimos días. La Secretaría de Salud de Medellín espera que pasen más días para establecer una tendencia al incremento en la mortalidad por COVID-19 a causa del alto número de contagios que está reportando Antioquia y al parecer se está duplicando los fallecimientos a causa del virus. Lo que sí podemos decir es que teníamos un promedio hace 5 días de 5 fallecidos al día, hoy el promedio está en 10 fallecidos al día. El 60% no presenta esquema de vacunación. Desde la Secretaría estarían monitoreando si los contagios siguen creciendo y por ende, si hay aumento en los casos graves, se podría llegar a un aumento de 1.067 camas UCI instaladas. Si se comprueba que los casos que llegan a los cuidados intensivos son por pacientes COVID-19 y no por otras patologías. La Contraloría de Bogotá investiga un presunto detrimento por más de 3.900 millones de pesos por la subutilización del megahospital habilitado de Corferias durante la pandemia. Así se vio Corferias en el primer pico de la pandemia. En el centro de eventos se instalaron más de 2.000 camas para aliviar la congestión hospitalaria en la ciudad. Se contrató la adecuación de 2.000 cubículos en Corferias para atender pacientes no COVID. De estos no se utilizaron 1.726, es decir que se hizo una utilización del 13% de la capacidad instalada. La Contraloría Distrital investiga un presunto detrimento patrimonial por adecuar un mega hospital que permaneció desocupado la mayoría del tiempo. Este hallazgo está inicialmente planteado con una presunta incidencia fiscal cercana a los 3.900 millones de pesos. La Subred Centro Oriente habría suscrito el contrato con estudios previos inadecuados e imprecisos. En el desarrollo de este proceso de responsabilidad fiscal es donde se va a poder determinar si efectivamente se dio o no el daño y si se dio, quiénes son los responsables. En este hospital se atendieron cerca de 500 pacientes, pero el gasto del distrito fue superior a los 20.000 millones de pesos, lo que significaría que cada paciente atendido en Corferias le costó a la ciudad casi 39 millones. La Contraloría determinó la presunta pérdida de 700 millones de pesos en la unidad de víctimas por presuntos giros fraudulentos. En una revisión de los pagos realizados entre 2014 y 2020, la Contraloría encontró que la unidad de víctimas giró 692.7 millones de pesos a fallecidos. Se encontraron deficiencias entre las bases de datos que tiene la registraduría
nacional del estado civil de las personas fallecidas versus el estado de esas mismas personas en el registro único de víctimas, lo que hace que la unidad de víctimas haya realizado giros a personas en estado fallecido. La unidad de víctimas ha dicho que está revisando el informe fiscal para establecer si hubo inconsistencias para tomar las medidas pertinentes a que haya lugar si es preciso. El matrimonio conformado por Andrés Mallorquín y Karen Báquiro, señalado de incurrir en tráfico de influencias para ganar millonarios contratos con el Estado, ofreció excusas a las personas que afectaron con su proceder, pero al mismo tiempo lo justificó. Andrés Mallorquín era el enlace legislativo del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, asesor número 14 de la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, destituido fulminantemente porque fue denunciado por un periodista que su esposa tenía 25 contratos con diferentes entidades del Estado colombiano. Hoy en el programa Pregunta Yamil, los esposos Mallorquín Báquiro ofrecieron disculpas, pero a sus contratantes. Pedir perdón, el presidente de la República, a la jefa de gabinete, al doctor Víctor Muñoz. Por mi actuación los he hecho pasar un mal rato y que seguro pues no es como el deseo de un equipo de trabajo que ha querido trabajar por el país. Dicen que nada irregular cometieron, que no es cierto que hayan hecho tráfico de influencias. Siempre la he recomendado a ella porque es una persona absolutamente berraca y que sé que me va a hacer quedar bien. Se ha dado a entender que mi esposo entró a la presidencia y yo ya me volví la super mega contratista. Pues a causa de los super mega contratos, pues me enriquecí. Pues no es tan así. La joven Karen Báquiro dice que tiene la frente en alto porque cumplió siempre con su trabajo, fielmente, como lo dicen los supervisores, con los 25 contratos que tenía. Contratos se fueron consiguiendo a medida que transcurrió el tiempo y era el tiempo en el que yo cosechaba información. Mire, doc, mire, señora, mire, sembraba. Mañana la segunda parte de Pregunta Yamil a las 8:30 por el Canal 1. La decisión del Centro Democrático de no participar en una alianza con la coalición Equipo Colombia agitó el panorama político de cara a las consultas interpartidistas del 13 de marzo. La decisión del Centro Democrático de no intervenir de manera sorpresiva en Equipo Colombia en una coalición para buscar un candidato único a la presidencia de la República agitó el panorama político de cara a las elecciones interpartidistas del 13 de marzo. Han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar en dicha coalición. Sin embargo, Federico Gutiérrez, miembro de la coalición de Equipo por Colombia, dice que debe haber puertas abiertas. Se resiste a cerrarlas a Óscar Iván Zuluaga. Respeto decisiones que se hayan tomado, son decisiones de ellos, pero en mi concepto, lo he dicho desde el principio, seguir buscando la unidad. Desde otros sectores políticos como la coalición Centro Esperanza, dicen que el uribismo tiene dos candidatos. Pues ya no hay uno sino dos candidatos en el uribismo, el que salga de la consulta en marzo y Óscar Iván Zuluaga, los dos igual de uribistas, los dos igual de continuistas, los dos igual de gobiernistas. Mientras que Sergio Fajardo afirma que no hay que preocuparse por lo que haga el uribismo. Eso es problema de ellos. Yo nunca me meto en las discusiones de otros grupos políticos, ya verán cómo quieren hacer su política. En las elecciones del 13 de marzo habrá 3 consultas interpartidistas, la del Pacto Histórico de Gustavo Petro, la de la Coalición de la Esperanza que encabeza Sergio Fajardo y la de la coalición Equipo por Colombia, donde están Federico Gutiérrez, Alex Char, Enrique Peñalosa, entre otros. El precandidato presidencial Gustavo Petro calificó como una jugada de la derecha la no aceptación por ahora de Óscar Iván Zuluaga en la consulta del Equipo por Colombia. Según Petro, la derecha no está dividida. Esa es una jugada, no está dividida, en realidad está jugando en varios escenarios, tratando de fortalecerse en cada uno de ellos con un maquillaje específico. Es gobernadores, es alcaldes por una parte, el viejo Centro Democrático uribista por otro, las creaciones de Trump por otro lado, uno al lado Trump, pero todo eso al final se junta. El precandidato llamó al liberalismo a hacer un acuerdo. Invitamos a ese gran alma liberal a un encuentro con nosotros, a ponernos de acuerdo en los rumbos de la transformación de Colombia. También se pronunció sobre la violencia en Arauca. Es un gobierno que quiso destruir
los esbozos balbuceantes con equivocaciones y como se quiera de la paz. Y entonces para ello saboteó procesos de pacificación y estas son las consecuencias. Petro participó hoy en el lanzamiento de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, en la que los expresidentes Lula y Dilma Rousseff anunciaron su apoyo al candidato de la izquierda colombiana. En insultos terminó una visita del expresidente Álvaro Uribe a Santa Marta. Un grupo de jóvenes llegó a protestar por la presencia del exmandatario en la ciudad. Uribe se defendió. De esta forma, jóvenes en Santa Marta atacaron al expresidente Álvaro Uribe durante un recorrido que adelantaba junto a integrantes del Partido Centro Democrático en la ciudad. Los detractores bloquearon su ingreso al mercado público y al barrio Pescadito. Uribe está huyendo de Santa Marta. Esto les respondió el exmandatario. A todos les respetamos la libertad, pero no podemos permitir que a nosotros nos quiten la libertad. Algunos presentes también lo defendieron. Esta tarde quedó confirmado que el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recibirá el aval del partido de la U para que sea su candidato presidencial y compita por la candidatura única de la coalición Equipo por Colombia. Tras superar el COVID que lo afectó la última semana, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está listo para recibir esta semana el aval del partido de la U y poder competir así en la consulta interpartidista de la coalición Equipo Colombia. De manera que ahora listos para darle con toda el alma a esa campaña, a trabajar por Colombia, a trabajar por el Equipo por Colombia, a trabajar unidos para sacar adelante a nuestro país. En esta coalición disputará la candidatura única a la presidencia de la República con Alejandro Char, Federico Gutiérrez, David Barguil y Aideli Sarazo. El subintendente de la policía, John Frank Pinchao, quien se fugó de su secuestro de las FARC en un cinematográfico escape tras cerca de 9 años de cautiverio, fue presentado hoy como candidato al Senado de la República en la lista de la coalición Centro Esperanza. En la presentación de las listas de la coalición Centro Esperanza para el Congreso de la República, llamó la atención un nombre en particular, el de John Frank Pinchao, quien estuvo 8 años y medio en poder de las FARC, secuestrado, y se les voló el 27 de abril de 2007. 12 días deambuló por la selva. El único que se le voló a las FARC, el que logró que gracias a la información que él trajo, nos liberaran a todos con la Operación Jaque. El héroe de Colombia hoy esté listo para servirle a Colombia a través del Senado de la República. Y con mucho esfuerzo he salido adelante. Entonces vamos al Congreso a buscarle oportunidades a todas esas personas que les están faltando. Con un corazón reconciliado a pesar de las inquietudes que han manifestado ustedes en relación con sus victimarios. Yo creo que aquí pues hay que voltear la página, hay que pasar ese capítulo y escribir un nuevo capítulo para el país. Es que uno perdona y tenemos que perdonar y reconciliarnos con amor, pero eso no quiere decir que uno olvide. Si llega al Senado compartirá con algunos de los que fueron sus victimarios y hoy son desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Desde el Partido Comunes denunciaron el desplazamiento de reincorporados por los enfrentamientos entre las disidencias y el ELN. Hay algunos compañeros firmantes del acuerdo de paz que estaban ubicados en Arauquita, en Saravena, en Fortul, que a raíz de esta confrontación, que ellos en el pasado vivieron esa confrontación, saben de los riesgos que se corren, del temor, aunque no haya habido una amenaza directa, digamos, el miedo pues los atemorizó. Y algunas familias se fueron, o algunos firmantes se fueron para Cúcuta, y otros se fueron para Bogotá, alrededor de 12. Desde Comunes alertan además por la desaparición de un integrante de esta colectividad del que no se tiene rastro desde el 1 de enero. Que residía en el ETCR de Villapaz, en Filipinas, y que se encontraba con su familia en el sector de Caño Seco, el municipio de Saravena. Llegaron al lugar donde estaba pernotando unos sujetos en moto y pues se los llevaron con rumbo desconocido y hasta ahora pues no sabemos
el paradero, el estado, en qué situación se encuentra. Además, pidieron mejores condiciones para el espacio de reincorporación en esa zona del país, como mayor abastecimiento de alimentos. El Consejo Regional Indígena del Cauca Creek condenó el asesinato de un niño indígena ambientalista de 14 años y un guardia del territorio asesinados por las disidencias y llamó al gobierno y a la comunidad internacional a poner los ojos sobre la situación de violencia que viven los indígenas, pues más de 300 han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Con más fuerza que nunca resonó el himno de la Guardia Indígena para despedir a Breiner David Cucuñame, el niño ambientalista y cuidador del páramo asesinado por las disidencias. Había dedicado al menos en el último año toda su energía en torno a estar en estas escuelas de formación y desarrollar múltiples ejercicios de orientación y de protección ambiental junto con otros niños dentro de su comunidad. 2 comuneros indígenas que hacían trabajo en la región cayeron bajo las balas de la violencia que azota el norte del departamento del Cauca. Las respuestas institucionales de Estado y del Gobierno Nacional han sido nulas y creemos que existe una complicidad por omisión por parte del Estado y del Gobierno Nacional. Desde el CRIC piden parar la violencia contra sus comunidades. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, reveló este lunes que se actualizaron 31 órdenes de la Interpol para dar con el paradero de cabecillas del ELN que siguen liderando atentados terroristas. Hoy son 31 los integrantes del ELN cobijados con circulares de Interpol, de las cuales 4 están dirigidas contra los 3 cabecillas que bajo órdenes de alias Pablito desde Venezuela y el Comando Central están afectando el orden público en Arauca. Importante indicar que 3 miembros del ELN que delinquen en Arauca y que tienen circulares rojas y azules, sabemos con información precisa, están en Venezuela. Alias Raúl, una circular roja y una azul. Alias Bateman, una circular roja, y alias Jorge, una circular roja. Todos hacen parte del Frente de Guerra Oriental. Se adelantan gestiones para incluir en esas notificaciones internacionales los recientes hechos terroristas contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Cali. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, demandará el pico y placa que rige los lunes festivos para ingresar a Bogotá. Según advierte el gremio, las ventas cayeron en un 90% en los restaurantes ubicados en las afueras de la capital. Los restaurantes en Bogotá y en la Sabana, sobre todo los campestres, han registrado un desplome en sus ventas por el pico y placa regional. 90%. Fue un reporte desolador, súper triste, sobre todo de restaurantes campestres que solamente tienen actividad los fines de semana, sábados, domingos y un festivo. La medida le puso freno de mano al proceso de reactivación del sector gastronómico. Yo me la paso trabajando en Chía desde hace 40 años. Mis vecinos, los tenderos, los panaderos, todos sentimos un golpe muy fuerte en nuestro nivel de ventas. En Andrés Chía recibíamos un promedio de 800 personas los días lunes y este lunes recibimos 271 personas. Por eso, alistan un arsenal jurídico para tumbar el decreto del pico y placa. Es increíble que la alcaldesa tenga la cara para decir que el pico y placa está funcionando en una semana donde todavía no ha vuelto toda la población de Bogotá a la ciudad. Entonces ya ante esa falta de seriedad hay que acudir a mecanismos jurídicos y lo vamos a hacer. La alcaldesa Claudia López aseguró este fin de semana que no reversará la medida y este lunes llegó NSITP a su oficina, invitando a la gente a bajarse del carro y a migrar al sistema de transporte. Delincuentes armados entraron a un restaurante ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y robaron a unos extranjeros. Los delincuentes se llevaron cerca de 20 millones de pesos en efectivo y teléfonos celulares. Este es el segundo robo a restaurantes de esa localidad en menos de una semana. Delincuentes armados entraron a este restaurante ubicado en la localidad de Chapinero. Su objetivo, un grupo de franceses, a quienes despojaron de una alta suma de dinero y de otras pertenencias. Por ahí en 25 millones de pesos, porque eran extranjeros que habían retirado un dinero en una casa de cambio. Y nosotros creemos que venían siguiéndolos, porque entraron derechito a donde estaban ellos. Todo sucedió en cuestión de segundos, a las 12:30 del mediodía y a menos de una cuadra de la estación de policía.
Los ladrones están en su labor y pues encañonados con arma y pues ya nadie dice no, pues aquí no puedo hacer nada. Los delincuentes huyeron en motos. Las autoridades intentan establecer su paradero con las cámaras de seguridad del sector. 2 motos, eran 4 atracadores, 2 cada uno en una moto y los 2 que entraron a atracar. Ya son 2 robos en menos de una semana a restaurantes en la misma localidad. Abriendo un hueco en una pared de un supermercado, un ladrón robó un establecimiento comercial. La policía logró capturar al responsable del hecho. Delincuencia sin límites en Bogotá. En la localidad de San Cristóbal se presentó este reciente caso de robo a comercio. En este video se observa el momento exacto en el que un ladrón ingresa a un supermercado por un hueco que hizo minutos antes de ingresar. Ingresa un sujeto en horas de la madrugada a uno de los supermercados reconocidos del sector. Las diferentes cámaras de seguridad registraron todo su movimiento. En este otro video se observa cuando llega a la caja registradora, donde había dinero de las ventas del día anterior. Luego de escapar, la policía de Bogotá inició un plan candado ante la oportuna denuncia por parte del propietario del establecimiento. Uniformados lograron dar con el paradero del delincuente, quien portaba un arma de fuego y diferentes papeletas de bazuco. Logramos ubicarle la caja registradora. En esta tenía parte aún del dinero hurtado y curiosamente al parecer estaba negociando unas cápsulas de bazuco. En la localidad de San Cristóbal ya son 38 las personas capturadas por diferentes delitos este año. Una paliza recibió un ladrón de celulares en Soacha, Cundinamarca, al intentar robar a una mujer. Cansados de la delincuencia, atención a estas imágenes que quedaron registradas en video de cámara de seguridad. Una mujer, luego de que fuera víctima de robo de su celular, decidió correr detrás del delincuente que se movilizaba en una bicicleta. A golpes y con fuerza lo baja de la bicicleta y lo golpea hasta que el sujeto cae al piso. En ese momento, otros ciudadanos se solidarizan con la mujer y van tras el presunto ladrón. Este caso ocurrió en el municipio de Soacha, Cundinamarca, sobre la autopista sur. El delincuente no pudo cometer el robo, se fue sin bicicleta y hasta sin ropa, pues los ciudadanos decidieron desnudarlo en plena vía pública. A pesar del esfuerzo grande que se hace por parte de las organizaciones, de seguridad, la red de apoyo a la Policía Nacional, la Junta de Acción Comunal y la policía, pues porque también trata de hacer sus esfuerzos hasta donde alcanza, no ha sido suficiente. Los habitantes del municipio vecino de Bogotá le pidieron a la policía mayor presencia sobre la autopista sur ante los múltiples atracos que se vienen presentando. En medio de un caso de intolerancia fue asesinado un patrullero de la policía y su acompañante. Otro policía resultó gravemente herido, esto en la localidad de Fontibón, en Bogotá. En la localidad de Fontibón, una violenta riña terminó en asesinato. Un uniformado de la Dirección de Antinarcóticos con 26 años de edad fue asesinado con arma blanca en medio de una pelea. Otro policía resultó gravemente herido. Se presentó un hecho lamentable de intolerancia en donde 2 compañeros de la institución se ven envueltos en una riña. Según las primeras pesquisas, habría tratado de un caso de intolerancia. Los hechos se presentaron en la madrugada de este lunes, cuando los policías departían de civil en la zona de bares de Fontibón. Lastimosamente ellos son heridos con arma blanca y son trasladados posteriormente a un centro asistencial. Lastimosamente uno de nuestros compañeros fallece y el otro se encuentra recibiendo atención médica en este momento. La víctima fue identificada como Javier Darío Bedoya, técnico profesional de la policía, quien ejercía como patrullero hace 2 años. La Procuraduría investiga al gobernador de San Andrés, Ever Hawkins, por el presunto abandono de su cargo. Aquí libre. Noticentro 1 CMI estableció que desde que el gobernador Ever Hawkins recuperó su libertad el pasado 22 de abril, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en contratación, ha realizado al menos 16 viajes en comisión que han costado 67.328.000 pesos de recursos públicos. Por esos viajes ha estado 75 días por fuera. Desde que comenzó nos dimos cuenta que tomó posesión y al poquito tiempo se fue a los carnavales de Barranquilla con casi todo el gabinete. Se sabe en la isla que él va a la gobernación los días miércoles y entre el viernes y el martes él no está en la isla. Según resoluciones de la gobernación, Hawkins recibió 27 millones de pesos por un viaje de 12 días a Holanda. En septiembre pasado a la Corte de La Haya. Duró 17 días viajando ese mes. En octubre viajó durante 15 días. El jueves ustedes anunciaron la apertura de esa investigación y el viernes él tomó vuelo para Washington
por una semana. No se sabe para qué está haciendo allá. Quisimos obtener una respuesta del gobernador, pero nos informaron que está de viaje y que regresa el próximo 21 de enero. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Los peajes ubicados en la vía Bogotá-Villavicencio, considerados dentro de los más caros del país, incrementaron su valor. Por medio de un comunicado, la empresa Coviandina, que administra la vía Bogotá-Villavicencio, dio a conocer los nuevos precios de los peajes. Así pues, el valor de los 3 peajes en la categoría 1 pasan de pagar 42.900 pesos a 46.600 por recorrido, y en la categoría 7 del transporte pesado pasan de 246.880 a pagar 258.000 pesos por trayecto. Me parece algo terrible porque tras de que son bien costosos y por ejemplo este peaje Pipiral no le suben ni 100, ni 200, ni 500, sino 1.500. Eso es un atropello contra la gente. Ciudadanos protestaron por el incremento del valor del peaje de La Libertad en la vía del municipio de Puerto López, dejando pasar a los vehículos sin pagar. La Bolsa de Valores de Colombia adjudicó la oferta pública de adquisición sobre las acciones de Nutresa, con la que los Gilinski pasaron a ser segundos accionistas mayoritarios de la empresa. Este lunes la Bolsa de Valores de Colombia adjudicó la oferta pública de adquisición sobre Nutresa, operación en la que los Gilinski logró quedarse como el segundo accionista mayoritario de la empresa representativa del grupo empresarial antioqueño. El porcentaje adquirido por los Gilinski a través de su socio Abu Dhabi Royal Group fue de 27,68% de las acciones, con precio de referencia de $7.71 por acción. Se presume una nueva OPA sobre Nutresa, situación que ya se dio con Sura. Precisamente la Superintendencia Financiera notificó una nueva OPA sobre Sura, la cual buscará la compra entre el 5 y el 6,25% sobre las acciones de la compañía. El precio fue mejorado y se ofrece $9.88. La noticia fue favorable para el mercado financiero, generando un alza en las acciones de Nutresa y Sura. El mercado asume que puede haber una segunda OPA sobre Nutresa y esta acción también avanzó sustancialmente, el 24,44 a 33.600 pesos. La acción de Nutresa subió 24,44% a 33.600 pesos. La acción ordinaria de Sura está suspendida por la nueva OPA, pero las ganancias se trasladaron al título preferencial con un alza de 16,43% a 26.430 pesos. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció medidas de regulación para las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de turismo. Con el fin de ir formalizando el sector de turismo en el país en lo que tiene que ver con las plataformas digitales, el gobierno tomó una serie de medidas para su regulación. A partir de la fecha, las empresas que promuevan servicios por vía digital tendrán que pagar una tarifa de 2.5 por mil en favor de Fontur. También tendrán que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Define una serie de compromisos y acciones que deben adelantar específicamente las plataformas digitales de turismo y los prestadores de servicios turísticos que alojan. Este decreto reglamenta las obligaciones de las plataformas electrónicas. La funcionaria señaló que se espera una mayor regulación y que todos los actores tengan las mismas condiciones. Retirar el anuncio al prestador que no exhiba expresamente ese Registro Nacional de Turismo o cuando no exista una orden administrativa o judicial en firme y entregar información solicitada por las autoridades colombianas. Las medidas fueron socializadas con ANATO y Cotelco. El director del INVÍAS, Juan Esteban Gil, defendió el modelo de contratación para el plan Vías por la Legalidad. El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, garantizó las inversiones para los proyectos carreteros por obra pública. De esta manera desacreditó las críticas sobre el plan de vías para la legalidad impulsado por el gobierno. El funcionario dijo que al cierre de esta administración se van a entregar obras por 10 billones de pesos. Porque la obra pública, que es la obra que genera rentabilidad social, es que la inversión social en el sector de infraestructura se hace a través del INVÍAS. Defendió las vigencias futuras para los proyectos financiados con recursos del Estado y sostuvo que estas inversiones llegan a las regiones más apartadas del país. Generan conectividad en las regiones más apartadas del país. Son las vías que históricamente han venido pidiendo las regiones por más de 50 años y que hoy son una realidad. 11,5 billones de pesos están garantizados para la ejecución de casi 2.000 kilómetros de vías. Esta modalidad de vigencias futuras en gobiernos anteriores se ha venido utilizando como siempre. El programa de vías tiene más de 50 proyectos.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, hizo un llamado a las campañas políticas para que ejerzan buen uso en el tratamiento de datos personales. Lograr el respeto. El llamado lo hizo el ente de vigilancia a través de una circular dirigida a candidatos y partidos políticos. La advertencia es para que se dé un buen tratamiento de datos personales para fines de campañas electorales de cara a las elecciones de presidencia y Congreso. Tener cuidado con la recolección y uso de datos personales, garantizar la seguridad y confidencialidad por cuanto estamos hablando de datos sensibles, mantener una política de tratamiento de la información actualizada en sus páginas web y redes sociales, limitar el uso temporal de los datos para las campañas políticas, garantizar el principio de responsabilidad reforzada al ser datos sensibles. Se debe evitar el envío a dispositivos celulares, correos electrónicos y otros servicios que sean de carácter personal sin un previo aviso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 6,31% a 1.522 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 24,44% a 33.600 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 1,06% a 186 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 72.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,42% a 35.000 pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene para mañana martes entre 1.993 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.860 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.571 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.39. El azúcar se transó en 18,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.910 pesos.